Bueno, buenos días a todos. Nuestra intención es problematizar primero qué entendemos por eso de familia. Lo damos por supuesto, lo damos por sentado, y acaso tenemos la falaz representación de que la familia ha sido siempre lo mismo, y queremos empezar a desandar este preconcepto con el cual nosotros podemos trabajar. Y con Gustavo, en varias reuniones, hemos ido cambiando los ejes con los cuales íbamos a trabajar en relación a ustedes. Esperemos que estas consideraciones que hemos pensado, estas reflexiones, sirvan, se apropien, y charlábamos con el equipo que vamos a compartirle alguna de estos planteos, y luego vamos a hacer algunas preguntas, consideraciones, o que ustedes quieran abrir. Más o menos media hora de exposición, ¿sí? Y después hacemos algunas preguntas y luego damos paso al grupo siguiente. Eso más o menos va a ser la dinámica de trabajo que vamos a tener durante esta jornada, ¿sí? Nos toca inaugurar a nosotros, así que, bueno, arrancamos. Como preámbulo, para que sepan por dónde va a transitar la charla, es un breve esbozo, recorrido sobre ciertas consideraciones de la evolución de la familia. Como decía en la presentación, ajustar y pensar las coordenadas de derecho sobre la que como agentes sanitarios tenemos que ubicar en algún punto nuestras estrategias, considerar un poco en su aspecto problemático el uso de sustancias y algunas breves consideraciones, algunos tips, una palabra que está de moda, algunas puntualizaciones que no pretenden ser rigurosas ni completas, pero sí acercarles algunas líneas de acción, de reflexión para pensar las estrategias de intervención. Bien. Así que bueno. Bueno, si nosotros empezamos vamos a hacer primero una breve precipitación por estratos de lo que ha sido la familia, ¿sí? Podemos partir, acaso, de la representación de que familia es papá, mamá, hijos, ¿sí? Este modelo más, entre comillas, normalizado vía los Flanders, menos normalizado vía los Simpson, es un modelo que ha precipitado en los últimos 3 siglos y medio o 4. Entonces, previo a esto, vamos a encontrar nosotros que la familia no siempre estuvo en la comunidad humana, tal cual nosotros hoy la conocemos. Y es más, aún hoy conviven múltiples modos de agrupamiento social que no necesariamente respetan el orden familiar en el cual nosotros hemos crecido y el cual representamos a la hora de encontrarnos con otros y otras. Entonces, el modelo acaso iniciales son las comunidades primitivas, ¿sí? Estas comunidades que se nuclean en orden a necesidades básicas, recolección, grupos trashumantes, grupos que van buscando la presencia de algunos animales para cazar. Ahora, luego de estas primeras comunidades, ¿sí? Donde había un lazo de proximidad, pero donde no estaba la consanguineidad, que era lo primario. Esto va a aparecer después. Vamos a nosotros, en un segundo momento, encontrar la horda. Entonces, la horda es este tipo de agrupamiento que se dio en orden a uno de los machos fuertes. Entonces, en la horda, lo que hace vínculo es la pura fuerza. La pura fuerza es lo que ejerce el dominio de uno sobre los animales y sobre el otro. Y la pura horda, esta pura fuerza, no tiene como herramienta la palabra. Cuando la palabra no está, lo que aparece es la pura fuerza. La fuerza que irrumpe, que es disruptiva,
que no necesariamente tiene en cuenta al otro. Y esta fuerza, que puede ser leída como violencia, esta potencia, sin palabra, domina a animales, a los otros y también a mujeres y los niños. Entonces, la horda, este agrupamiento, pero que queda sin palabras. A propósito, ponemos acento en esto, porque luego podemos reconsiderar qué pasa cuando algunos grupos y algunas familias quedan sin palabras, que los humanicen, que puedan decir, que puedan hablar, que puedan llorar, pero decir por qué lloran, y no que entren a las patadas pidiendo atención. Entonces, lo que hay que ubicar es que en ese aspecto, la organización de la horda a través del macho más fuerte, para decirlo de alguna manera, es un recurso. Es decir, la fuerza no es la mera expresión de la violencia como la intención de hacer daño a alguien, sino que surge como un recurso en la organización, que no es lo mismo que un acto de violencia, aquel que está destinado y dirigido con la intención de hacer un daño. En este aspecto, la fuerza, ese recurso a lo violento, es un recurso organizativo. A partir de otras agrupaciones, horda y horda y horda, encontramos organizaciones en clanes. Las organizaciones en clanes son organizaciones que podríamos configurar en el mundo prepolítico y donde el clan se organiza en orden de actividades y empiezan lentamente no solo el pasaje de la transhumancia al sedentarismo, sino permite el clan empezar a tramitar simbólicamente códigos para vivir y convivir con otros. Códigos para vivir y convivir con otros. Por lo tanto, aquí sí hace falta un salto a la razón, un salto a la palabra y la lógica de los intercambios. Finalmente, precipitan lo que nosotros vamos a conocer en nuestra tradición judeocristiana, grecorromana, como las familias icogueña, ¿sí? Que en los 2500 años de historia han tenido múltiples configuraciones, ¿sí? Familia y ahora que han estado marcadas hasta aún hoy fundamentalmente por la familia estado gobernada desde el sistema patriarcal. Y el patriarcado es un modo de cultura que se transmite familiarmente. Hombres y mujeres transmiten esta lógica del patriarcado, donde, en general, la figura central es el varón, adulto, la mujer sostiene a este varón adulto y la descendencia tiene que, en todo caso, hacer reverencia a este varón adulto. Y este hombre es proveedor material, dispone de su cuerpo y de los cuerpos de los otros, y a la vez es garante de moral. El patriarcado va a transitar diferentes modelos de familia, desde el modelo grecorromano al modelo contemporáneo. No deja de estar, aunque hoy con una caída de eso llamado el patriarcado. Y por otro lado, otro rasgo en Occidente, que no así en Medio Oriente o en Oriente, tiene que ver con las monogamias. Entonces las monogamias han estado presentes donde se piensa que la exclusividad de los vínculos es lo que da estabilidad al orden de lo familiar. Sabemos que tanto griegos y romanos no tenían la monogamia como prerequisito, especialmente el varón tenía mayores posibilidades de salir, no tener exclusividad especialmente en el uso de los cuerpos y los placeres, y sí viene en el mundo, en el Imperio Romano tardío, cuando hace falta ordenar los bienes. El gran problema que empieza a imponerse es la herencia. Entonces, la herencia imprime un carácter de ordenamiento material, económico y político en orden a quién queda con la tierra, los esclavos, los bueyes, etc. Estos dos rasgos siguen estando presentes hoy en la cultura. Los cuerpos de las mujeres fueron más tomados por la reverencia, primero al padre
segundo al esposo, y siempre la mujer sosteniendo esto. Lo que con Gustavo queríamos decir también es que la mujer ha estado comprometida e implicada en sostener el patriarcado y transmitir la monogamia, aún hasta hoy, ¿sí? Si nosotros hacemos entre comillas, un avance histórico, vamos a ver cómo hemos encontrado, especialmente en las zonas rurales y feudales, lo que se va a llamar la familia extensa. Y la familia extensa, podemos ubicarla, si quieren ustedes, como rasgo distintivo del medioevo, pero no implica solo el medioevo, sino muchos lugares de nuestro querido norte, donde hacen falta muchos para poder trabajar la tierra y cuidar los animales. Sigue siendo un modelo patriarcal, monogámico, pero la familia implica tener abuelos, 3 generaciones como mínimo, y no solo las 3 generaciones hacia arriba, sino en la extensión de todos los integrantes y los hijos. Por lo tanto, forman comunidades familiares. Entonces, una familia, tranquilamente, pueden ser 50 personas, 60 personas, 35. No es la numerosidad la que lo determina, sino el lazo de consanguineidad. Recién llegada a la modernidad vamos a encontrar que se achica esta familia extensa, especialmente ligada al inicio de las ciudades modernas. Entonces, claro, hay nuevas lógicas materiales, económicas, políticas, la configuración de los estados modernos, la caída del feudalismo, y lo que se sucede es que hay migraciones de esas extensiones del latifundio a la ciudad. Y ahí vamos a ubicar esta familia nuclear. Nuclear se recorta lo extenso, se organizan varios núcleos en orden a la figura del varón, el patriarcado se autorreproduce históricamente, y vamos a ver que esta familia nuclear puede tener con parientes próximos, puede llevar al padre o a la madre o a ambos de alguno de la pareja, sin parientes próximos. Como ha llegado hasta mitad del siglo XX, puede ser una familia nuclear numerosa. Y aquí vamos a encontrar, seguramente, una lectura económico-material donde la familia proletaria, obrera o pobre es la familia numerosa, mientras que las familias, entre comillas, acomodadas, burguesas o de mejor pasar económico, tenían menos cantidad de hijos. Entonces, la numerosidad estaba ligada a la representación también de la pobreza. Recordemos que pobreza implicaba que los hijos podían salir a trabajar para ayudar a mantener la familia. Era un recurso económico. Y después de la Primera Guerra Mundial, el lugar del varón cae y la mujer tiene que salir a hacer frente, sostener los hijos. En algunos lugares, si no podía la mujer asegurar el sostenimiento material del hijo, estos hijos pasaban a veces a lugares de caridad, hospicios o centros religiosos donde supuestamente lo atendían mientras la madre trabajaba para luego verlo los fines de semana. Centros de caridad, le decían, en el norte de Francia. Hay datos sobre esto. Esta familia empieza a ser la familia monoparental. Y monoparental, claro, uno, pero en general ha sido la mujer la que ha tenido que llevar adelante eso llamado familia, especialmente cuando su marido había muerto en la guerra o había quedado con taras, lisiado o con disfunciones severas y no podía salir a trabajar. Y la familia monoparental ingresa en la historia dramáticamente a partir entonces de las guerras, que no es el mismo lugar que la viuda. La viuda era un lugar ligado a la cuestión religiosa y la comunidad debía proteger a la viuda. Aquí la mujer no necesariamente queda cuidada y tampoco su organización familiar. Vemos, prosiguiendo el siglo XX, familias ensambladas. Y aquí, con la ruptura de la monogamia hasta que la muerte los separe, empieza el divorcio, empiezan a haber históricos, siempre los hubieron, pero ahora empieza a ser un fenómeno sociodemográfico a denotar.
Y la familia, la tuya, mi familia y los hijos que podamos tener pueden convivir dentro del mismo orden familiar. Otro fenómeno que se está viendo en los últimos tiempos, especialmente ligado a las grandes ciudades, personas sin familia. No rechazan el modelo familiar, pero solteros y solteras que viven en casas o pequeños departamentos, solos, sin rechazar el otro modelo. Antes una mujer estaba muy mal vista si se quedaba sola y si no cuidaba a los padres o iba al monasterio. Hoy en día, varones y mujeres pueden vivir solos y optar, aún viviendo en pareja, por vivir solos en pareja. Paso a las 7. A partir del 2010, en Argentina, pero en otros lugares del mundo, se rompe el lazo heteropatriarcal. Entonces, si bien antes encontrábamos que para poder ser matrimonio, varón y mujer debían poseer estos rasgos de género, a partir de 2010 no hace falta en nuestro país. Y la familia homoparental, aquí, en otro lado del mundo, ya ha empezado antes y en otros fueron un par de años después, como es el lugar, por ejemplo, de Francia. Entonces, la familia homoparental irrumpe en la historia, aunque sigue teniendo la característica de ser dos y tener la educación, el criado y el cuidado de los hijos. Y después hay otros modos, el punto 6, equivalentes familiares, que son nuevos estilos de agrupación, parejas inestables, modos de habitar de más de dos, un tiempo, la vida en pareja o la vida común. Entonces, cuando uno pregunta al otro, describime tu familia, no podemos salir suponiendo que el otro tiene mamá, papá e hijos, o que ese papá estuvo, o que esa mamá estuvo, o estuvo como cada uno de nosotros lo ha tenido en su propia historia. Que nuestras representaciones no sean un límite para comprender al otro. Y cuando uno abre la pregunta, bueno, contame quiénes son algunos de los que son importantes en tu familia, nos podemos encontrar en general con dos grandes modelos. Por un lado, creemos que la familia tiene que ver con lo consanguíneo. Esto es lo más típico. Tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la genética. Y acá hay un ordenamiento jurídico, material. Ahora, si nosotros más bien pensamos la familia como una comunidad que se organiza simbólicamente, da sentido a la existencia, da sentido a esta persona, a este sujeto, y yo soy el hijo del zapatero del pueblo. Y yo vivía al lado de los que hacían huerta. Claro que era la familia tal. Y nosotros que éramos zapateros y ellos que hacían huerta, nos reuníamos de vez en cuando e intercambiábamos. Eso es una realidad simbólica que no necesariamente remite al orden de lo consanguíneo. Estos lazos permiten una identidad, lazos identificatorios, donde se reconfigura la sangre. Por otro lado, organiza sistemas de parentesco y organiza la filiación y el sentido de las distintas personas o sujetos. Lo que intentamos transmitir en esto es que a la hora de la consulta, cuando se presenta, quizá tomar los aspectos del enfoque sociodemográfico es para ubicar a aquellos que viven bajo el mismo techo y pegar otro salto para ubicar que en la familia no hay nada natural. La familia es adoptiva, se adopta a la familia, todos sus integrantes se adoptan entre sí, más allá del parentesco genético, del lazo cosanguíneo que pueda estar ubicándose. Lo ubicamos porque es a través de estos lazos, como decía Guillermo, donde se empiezan a forjar rasgos identitarios que marcan la posición de un sujeto y de las coordenadas familiares, no solo por la que aquello que nos consulta transita, sino también por las coordenadas que transita una familia. Los lazos identificatorios, por eso decimos que no hay nada natural en una familia es simbólica en principio, después podemos tener el representante legal de la familia, los problemas de la herencia, pero hay una familia, y los vamos a ver a la hora de pensar los abordajes, cómo considerar
el rasgo filiatorio, el lazo identificatorio que une a un sujeto a un contexto familiar, más allá del lazo de sanguinidad que hay en juego. Comentábamos que un caso de un paciente que llegó a salud mental a un hospital de zona norte de Rosario, su lazo filiatorio era con su abuela. El padre lo había matado la policía cuando era muy chico, no tenía noción, y no había preguntado nunca nada sobre ese padre. Y segundo, la mamá había armado pareja por otro lado y lo había dejado al cuidado de la abuela. Entonces, la abuela se había hecho cargo de un grupo de esos hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos que romper nuestros esquemas de lo que es una familia típica, clásica? ¿Sí? Y esta abuela había funcionado, entre comillas, ahí organizando algo de esa subjetividad, pero a la vez preservando ciertos silencios, que él tuvo que interrogar después respecto de qué pasó con ese padre, qué pasó con la policía, qué pasó con esa mamá que estaba viva pero se había ido a otro lado, ¿sí? Lo decimos en consideración de alojar en la consulta la posibilidad de que el sujeto mismo identifique por las coordenadas o los elementos de contención, porque a veces en la consulta misma nos obligamos, dada nuestras representaciones, nuestro esquema de pensamiento, nuestro bagaje teórico, nuestras herramientas conceptuales, a ubicar y a veces hasta hacer un forzamiento estratégico para pensar y diseñar los abordajes, ubicar el lazo sanguíneo y decir, ¿y quién es tu mamá? Bueno, pero tiene que estar tu mamá. Y a lo mejor una consideración es que no hay que convocar a la madre, hay que ubicar por dónde pasan las coordenadas subjetivas de ese sujeto, los rasgos identificatorios, para potenciar un abordaje en ese marco. No para no convocarla nunca, no para no convocar al otro bajo determinadas situaciones, pero ubicar por dónde pasan las coordenadas familiares de un sujeto es fundamental para pensar estrategias sociofamiliares de atención. En Córdoba, en el año 2013, creo que un juez le dio la adopción definitiva a una mujer trans, ¿sí? Entonces, también ahí hay nuevos modelos de organización familiar que están presentes en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que trabajar con esta apertura, ¿sí? Y no decir, si no viene tu mamá, no te vamos a atender. ¿Está? Además también porque los sujetos cuando nos consultan también están atravesados por las mismas representaciones o por las mismas exigencias o mandamientos. Entonces hay, por parte de algunos sujetos, todo un trabajo destinado a elaborar un lazo con un familiar cosanguíneo, como decía Guillermo, de una madre que lo abandonó o que lo dejó, y por ahí a lo mejor esa exigencia de parte del sujeto provoca algunas cuestiones ligadas a sus crisis subjetivas, a su lazo con el uso, con la sustancia, con los tóxicos, que, digamos, quitarle la potencia a ese mandamiento para favorecer los lazos donde alguien se puede sentir alojado subjetivamente, desarticula lo que se presenta quizá como un consumo problemático. ¿Está? Digo, por eso insistimos en ubicar las coordenadas subjetivas en el lazo familiar, en los rasgos identificatorios, y deshacernos quizás un poco de nuestras representaciones, nuestros esquemas conceptuales. Los lazos familiares nunca son estables, son dinámicos, cambiantes y ciertamente problemáticos. Esto es una pregunta introspectiva. Pegamos un saltito para ubicar las coordenadas ahora donde se apoya nuestro trabajo en salud mental. Van a ver ahí, como decimos, un marco y un umbral, porque si bien hay dos consideraciones jurídicas que tienen que ver con la Ley Nacional de Salud Mental y el Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos, tengo un problema, porque si miro así veo, pero si acá no los veo, tengo que andar bajando, no estoy acostumbrado. En ese punto, lo que tenemos que ubicar es que la Ley de Salud Mental, como la de abordaje del Plan Integral para el abordaje de consumos problemáticos, están imbrincados en un conjunto de leyes que las ponemos a modo de que alguien las quiera tomar, se pueda acercar, las pueda considerar, en un conjunto de leyes y de declaraciones, resoluciones que tienen que ver con recuerden lo que decía Cecilia, en torno a la integralidad del abordaje. Cuando lean por ejemplo,
la resolución del Consejo Federal de Educación, la Ley Nacional de Educación, están imbrincadas nuestras leyes de salud mental y de abordaje de consumo integral, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, imbrincada en una serie de leyes que tienen que ver fundamentalmente con derechos. Y estas leyes, particularmente las dos que vamos a hacer el pequeño recorte, se apoyan, son la base, se sientan sobre una base de una pirámide que tiene que ver con lo que leen abajo acerca de los análisis que ha hecho OPS y OMS en relación a los estudios, el impacto que ha tenido el abordaje unidisciplinar respecto de las cuestiones de salud mental. Tanto la Declaración de Caracas, los principios rectores de Basilea, han demostrado que la consideración unidireccional de la salud mental, vamos a ver por qué también de las adicciones, no ha colaborado, el enfoque también estrictamente farmacológico, también vamos a ver por qué está de alguna manera circunscripto a esa condición, no ha favorecido ni mejorado la salud mental de la población como de sus familias. Es decir, lo que se ha demostrado es que eso no solo que no ha colaborado, sino que además ha cronificado y potencializado otros problemas de salud ligados a salud mental. Por lo tanto, tenemos que saber que estas dos leyes sobre las que nos vamos a recostar con la consideración de los abordajes de consumos problemáticos se apoyan sobre principios y declaraciones internacionales a las que nuestro país y nosotros como agentes sanitarios estamos de alguna manera circunscriptos a considerarlas. Tenemos que considerar por dónde está pasando nuestro marco de intervención a nivel legal. Lo interesante ha sido que la Ley de Salud Mental por primera vez introduce a las adicciones en la consideración de la salud mental. Había un vacío legal, había un vacío donde esto no era como tierra de nadie, considerar a un sujeto, a un usuario de drogas, ¿en qué marco se inscribía? ¿En el marco jurídico? ¿En el marco sanitario? ¿En el marco...? La Ley de Salud Mental, a partir de este artículo 4, va a decir dos cosas que nosotros vamos a recortar. Primero, que introduce las adicciones como un problema de salud mental y que tiene los mismos derechos que cualquier otro padecimiento mental. El segundo punto es que habla de uso problemático de drogas. Ese aspecto de lo problemático es muy particular, es un término sobre el que nos vamos a recostar para intentar demostrarlo, transmitirle algunas consideraciones. Pero por primera vez hay un movimiento que va de lo adictivo, de la drogadicción, del rasgo de lo enfermante, al uso problemático. Es una consideración muy particular. Y también implica, en la segunda, donde dice parte integrante de las políticas de salud mental, la ley 26.657 invita a diseñar a los estados políticas de salud mental, mientras que antes era considerado, después lo vamos a profundizar, un problema individual. Ahora los estados están implicados a construir políticas en esto. Tal vez esto es lo que nos convoca, ¿no? Y después pensaremos juntos cómo diseñar estas políticas. La siguiente. Lo interesante de los abordajes del Plan Integral del Abordaje de los Consumos Problemáticos, yo voy a hablar del abordaje de los consumos problemáticos, justamente es que 4 años después de introducir las adicciones en salud mental y circunscribir la consideración por uso problemático, empieza a aparecer, o nos sirve también recortarlo en esta terminología, tenemos que saber ubicar que hablar de ley no es hablar de salud. La ley da un respaldo para pensar, pero no son políticas de salud, son leyes, brindan un respaldo particularmente al usuario como sujeto de derecho y viene a recubrir un vacío legal que hasta este momento existía. Hablar de consumo problemático empieza a hacer consideración por lo que ustedes leen. Va a considerar algunas cuestiones ligadas, no solo, insisto, como decíamos antes, a la adicción o la drogadicción, sino a conducta compulsiva. Consumo problemático va a estar atado, cuando ustedes leen que se puede manifestar como adicción o abuso, lo circunscribe al rasgo compulsivo. Lo problemático está atado a un momento muy particular en la vida de un
usuario de drogas de una familia que atraviesa problemas ligados a uso problemático, cuando van a ver a su vez que el uso problemático no se circunscribe solamente a sustancias, sino que implica otros elementos como pueden ser el juego, internet, las compras. Es decir, van a ubicar, empieza a considerarse que una adicción no está circunscripta al objeto droga. Lo que se intenta explicar es que se empieza a desdemonizar un objeto para circunscribirlo a la condición de ese objeto en relación con un sujeto. ¿Está? Es decir, y cuando decimos la consideración por un sujeto, también tenemos que, o queremos por lo menos nosotros transmitir, que para ubicar al sujeto no hablamos de un enfermo mental crónico para toda la vida. Es decir, ubicamos que en la trayectoria de uso de drogas de un sujeto, un consumo o un uso de drogas puede ser problemático en un momento determinado de su vida y no en otro. Entonces, enfermo mental crónico para toda la vida colabora con esto. Lo que se ha demostrado, lo que vemos desde la Declaración de Caracas hasta las últimas declaraciones de la Comisión de Política Internacional de Drogas, es que tanto aquellos sujetos que han sido estigmatizados por su problema de salud mental o por su relación con el uso de drogas, se introducen en un circuito del que no se puede salir fácilmente. Porque así como en este caso vamos a hablar nada más que del consumo problemático de drogas, se criminaliza al usuario a través de un objeto, se circunscribe su problema por la relación con el objeto y no se puede ubicar que esa persona tiene digamos, la posibilidad de acceder a otros servicios que, como decíamos, están integrados a salud. Están integrados a salud. Por eso la criminalización del usuario de drogas, a su vez, no solo vulnerabiliza al usuario, sino que además crea barreras de acceso a los sistemas de salud como a otros sistemas. El derecho a la vivienda, al desarrollo, a la promoción. Es decir, las barreras de acceso se multiplican en relación a su uso problemático de drogas. Y no solo al usuario. También vemos que eso está afectado en la familia, que es lo que uno suele escuchar en las consultas, cuando llega a la familia y aparece portando este estigma de la familia del adicto. Mi hijo el drogadicto, la familia del adicto, es un rasgo que circunscribe y recorta un problema que en principio tenemos que poder decir, cuando vamos a empezar a pensar los abordajes familiares, sobre que quizás no es el primer aspecto a atender o a considerar en el tratamiento de esa familia que consulta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no pensar en reintroducir un estigma en un sujeto, sacarlo de ese estigma, porque vamos a ver después cómo son las lógicas del abordaje? Esta pirámide de uso, que como ven se pueden agregar más, lo ubicamos como uso porque cuando la ley habla de lo problemático, nosotros podemos servirnos de ese término para ubicar que lo problemático no atañe a la dependencia o al abuso o al uso del objeto en sí mismo, sino que lo problemático es el corazón de la consulta y puede ser en un usuario experimental, puede ser en una familia que lo problemático puede estar asociado a una familia que a lo mejor, como veníamos hablando en infinidad de casos, se presenta porque encuentra en su casa cocaína, pero y eso introduce un problema, pero no ha problematizado en su historia el consumo de alcohol que hace años que se desarrolla, ni su propio consumo, a lo mejor de otro familiar, de otro tóxico o de otra relación con el juego, por ejemplo, pero que lo problemático como corazón de la consulta aparece en la familia a partir de recortarse sobre algún aspecto. Charlábamos de un caso, familia de clase media, donde consultan problematizando la familia que habían encontrado 2 porros en el cajón de la mesa de luz escondido del hijo mayor. Y cuando viene la consulta, la madre era una consumidora compulsiva que nunca había problematizado que tenía un arsenal de pastillas de ninguna manera recetadas, y con ese rasgo habían crecido los hijos.
más un padre ausente. Entonces, ¿cómo pensar lo problemático ahí? Por eso es interesante pensar dónde atraviesa el rasgo familiar, porque ese rasgo, esa constelación familiar, son las coordenadas por las que también ordenan la sintomatología de un usuario. Que insisto, como decía Guillermo en el caso, en este pequeño recortecito, puede que aparezca en una consulta porque se ha problematizado un aspecto, pero no otro. La cuestión, y lo escuchamos en las familias que nos dicen, que llegan a la consulta estigmatizadas bajo ese rasgo, como diciendo, bueno, ahora te venís a preocupar. Es decir, no pudiendo circunscribir que hasta ese momento no había sido problema. Ahora, nuestro esquema de representación y nuestras herramientas, y pensando que el problema de alcohol era grave, emitimos una sentencia o un juicio sobre ese aspecto del consumo y no ubicamos por dónde está transitando el problema de esa familia en ese momento. Tenemos que ubicar que toda consulta tiene un corazón y ese corazón es el problema. Si no lo circunscribimos al problema, nos vamos a desviar en estrategias idealizadas que a futuro, como decíamos con Guillermo, si bien por un lado está lo problemático, una de las consideraciones en la prevención y en la promoción es empezar a problematizar algo, pero que quizás en la consulta familiar aún no está problematizado, se presenta bajo otro aspecto del problema. No tenemos mucho tiempo. Brevemente introducimos este concepto de fármaco para decir lo que decíamos recién, que cualquier uso de lo que fuere tiene ese doble aspecto. No se está viendo. La próxima, por favor. Perdón. 10 minutos. Tiene ese doble aspecto de que para una familia, como para un sujeto, es remedio y veneno. Es decir, en alguna familia, algunos usos de drogas, como en algunos sujetos, puede cumplir una función estabilizadora que no tenemos por qué tocar hasta que tanto esa familia no esté dispuesta a hacer un abordaje al respecto, aun como cuando pensamos estas cuestiones podamos problematizar esa relación que se tiene con ese objeto en particular, fuera el que fuere. Insisto, puede ser psicofármaco, sustancias legales o juego compulsivo. Si fuéramos nosotros a pensar modelos de abordaje posibles, en general, repasando biografía de Italia, España, Francia, Norteamérica y algunos modelos que se han importado, vamos a encontrar tres grandes modelos. Hay más, muy ricos, pero ¿cómo hacer una gran síntesis para ofrecer en este escaso tiempo? Vamos a encontrar, por un lado, teorías de tipo conductual, donde la familia se le dan un plan de obras, plan de acciones para ajustar, para normalizar, para buscar, a partir de control de refuerzos, las conductas que están, en todo caso, poco ajustadas. En los años 60 más o menos, aunque después han tenido un despliegue de lo más interesante, el abordaje sistémico, ¿sí? Acá, mientras que antes se consideraba el problema de adicciones como un problema individual, aquí la familia pasa a ser central. Entonces, y se piensa el ciclo vital de la familia, lo que acontece a cada uno acontece a todos. El problema ya no es de uno, es del sistema. Se intenta investigar los patrones de comunicación que tienden a sostener en el tiempo a personas que padecen alguna problemática. Entonces la familia adictiva tiene estos rasgos. Primero que nada, aunque parezca paradójico, tiende a sostener la problemática dentro de la familia. Segundo, suele sabotear la actividad del terapeuta. El terapeuta tiene que ser muy audaz con este tipo de familia y muchas veces obstaculiza la salida o la, entre comillas, lo que antes decía la cura. Por otro lado, el tóxico tiene una función pseudo-homeostática en la familia. Permite creer que el problema está ahí y sostiene cierta lógica familiar durante tiempos, no permitiendo advertir otro tipo de problemáticas que están ahí ubicadas. Entonces, esta pseudo-homeostasis tiene un costo altísimo para algunos de los sujetos. Lo cual no quiere decir que hasta el momento de la consulta no haya sido problemático.
Por eso tenemos que ubicar, no ir con tratamiento, no ir con esquemas, con conceptos, con tratamientos ideales en el abordaje, sino ver cuándo lo problemático ha roto una homeostasis que se venía manteniendo al interior de la familia. Si nosotros apuntamos a algo ideal, como dicen algunos programas de tratamiento, de lo que debería hacerse, de lo que está bien, de lo que está mal, y no leemos lo problemático como el corazón de la consulta de esa familia, vamos a intentar abordar algo por lo cual no nos consultan. Esa homeostasis hay que trabajar para que se quiebre, pseudo-homeostasis, y advenga un nuevo desorden dentro de un esquema terapéutico. Y por ahí las claves pasan por no tener miedo al cambio, clave en la relación terapéutica, experimentar nuevas situaciones, acompañar a la familia en esto, centrarse en los logros, no estancarse en la queja, buscar modos de advertir la situación. Advertir significa comprenderla en un sentido un poco más amplio y centrarse en los pequeños pasos y no solo en los fracasos. Esto es una brevísima síntesis de grandes modelos de trabajo que se dan en Italia y en Norteamérica especialmente. ¿Sí? Pasa a la otra. Brevemente por el tiempo, lo que queremos transmitir con esto son algunas consideraciones respecto de cómo ubicarse ante algunas consultas sociofamiliares, tomando lo que intentamos desarrollar tan sintética y discretamente en estos minutos. Tomar una actitud de respeto ante los comentarios implica esto que decimos. Uno escucha en las consultas que a veces vienen las familias con ese estigma, han sido cargadas sobre ese estigma que ha cronificado y vulnerabilizado. Por lo tanto, respeto ante los comentarios vertidos, intentamos ubicar, no esta cosa de qué lástima que se ocupó recién ahora, qué lástima que se... Intentar ubicar que eso es importante en ese momento y no ir con un juicio, sino estamos haciendo, para la redundancia, juicios populares y no clínica, no contención. Y cuando digo clínica, digo algo que pueda hacer cualquier agente sanitario en un dispositivo de atención. No mostrar sorpresa, no alarmarse, no colaborar con eso. Ajustar estrategia de intervención a lo que la familia puede o podrá sostener en el corto plazo. Por eso decía Guillermo, cuando él ubica que esa rotura se ha roto por algo problemático, hay que circunscribirlo a eso y no pedir grandes cosas. Hay que ver qué puede esa familia. Porque a lo mejor le exigimos, le planteamos estrategias a largo plazo difíciles de sostener, que sabemos que se van a caer inmediatamente salgan del dispositivo. Por lo tanto, trabajar con la familia. Ahí el fracaso obviamente es nuestro. Claro. Le estamos pidiendo al otro que haga aquellas cuestiones que no puede hacer. Está fuera de su alcance. Somos nosotros los que no deponemos nuestro saber para escuchar lo que se presenta en la singularidad de esa familia. Es decir, hay que hacer un poco, ahuecar nuestra condición de saber para alojar eso, porque si nos presentamos como lo que sabemos y le decimos lo que tiene que hacer y después no lo puede hacer, se va a impotentizar aún más, porque primero no sabía, ahora que sabe tampoco puede, por lo tanto probablemente cronifique la barrera de acceso y no vuelva a la consulta. Cuando ubicamos estas cuestiones, lo que decíamos antes, aún cuando se presente lo problemático, tener la consideración de poder ir problematizando, pero cuando lo digo en esta condición, en los tiempos de la familia, en las estrategias que esa familia se puede ir planteando. Esto también lo decíamos por lo que se presenta como Precot, considerar que el abordaje es complejo, es multisectorial, es multinivel, implica discursos interdisciplinares, porque el abordaje interdisciplinario no quiere decir que en la consulta tienen que haber 5 disciplinas diferentes. Es decir, trabajar en red, saber que a veces en el marco interdisciplinario la dirección la puede comandar en un momento particular el trabajador social, en un momento particular el enfermero, la recepcionista de los turnos, que es quien aloja la primer consulta y se presenta y con quien se establece el lazo de contención, nosotros llamamos transferencial, el lazo de suposición de que hay algo puede hacer ese sujeto en ese dispositivo. Pues digo, no subestimar los lazos que la familia tiene, tanto en el dispositivo como por fuera de ellos, porque a veces, insisto, puedes ir a jugar a la pelota y entonces hay que establecer la red con el centro cultural de su zona de referencia. El club, la escuela o algún centro referencial para esa comunidad, que es importante. Puede ser una iglesia, un pastor, un cura. No vamos a leer los puntos, pero la intención de los 4 puntos lo que implica es esto. Interdisciplina, intersectorialidad, multinivel.
multinivel en el marco de que no solo tiene que estar atravesado por el sistema de salud o por los sectores propios que implican a la problemática, como por ejemplo el desarrollo social, sino que puede ser una ONG que no pertenece al Estado, o puede ser un centro cultural que ni siquiera es una ONG, pero que tiene anclaje, cuando digo anclaje no digo anclaje territorial, sino donde el sujeto se siente alojado subjetivamente, porque ahí hay algo de su lazo transferencial en juego y que posibilita estrategias en el corto como en el mediano plazo. Porque la trayectoria de consumo de un sujeto, para decirlo alguna, un tratamiento se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo termina. En la trayectoria de consumo de un sujeto y su familia, el tránsito es amplio y se circunscribe a momentos muy particulares. Mucho más, pero quedamos aquí. Nada más. Gracias. Subimos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cecilia Travela y como parte del Comité Ejecutivo de APRECOD también queremos darle a todos ustedes la bienvenida. Tenemos un breve momento para que aprovechemos a Gustavo y a Guillermo luego de esta mesa para hacer algunas preguntas antes de invitar a la doctora María Laura Varela y a la psicóloga Alicia Aronson en la próxima mesa donde hablarán de intentos de suicidio y autolesiones relacionados con el abuso de sustancias. Si hay preguntas, por favor levantan la mano y yo les acerco el micrófono. ¿Alguna pregunta para Gustavo Guillermo? Perdón, es posible que no podamos responderlas. ¿Sí? Otro problema. Así que trabajamos desde esa ilusión. Buenos días, soy Andrés Matkovich, soy psicólogo y trabajo en un centro de salud en zona norte. Dos cuestiones que se me ocurrían a raíz de lo que plantearon, que me pareció muy completo. Felicitaciones. Y una cuestión tiene que ver con lo generacional que pensé en la familia. ¿Por qué? Porque me parece que la cuestión de la sustancia, de las adicciones, sufre cambios muy vertiginosos en las épocas, ¿no? Muy en particular, estas problemáticas me parece que sufren cambios. Y una cuestión que entra en juego es justamente las representaciones que se tienen acerca de la sustancia, del consumirla, etcétera, y generacionalmente cambian mucho, digamos. Bueno, yo pienso eso en mis padres y en las cuestiones morales acerca de esta cuestión, y también hasta pienso en el futuro, en mis hijos, aunque no lo tengo, digamos, y bueno, y pienso qué cuestión problemática y cómo cambian las cosas. Otra cuestión que me parece también importante es el tema de la legalidad o ilegalidad de la sustancia. Ustedes con el ejemplo que marcan de los psicofármacos por un lado y por el otro lado la marihuana, justamente el hecho del ser ilegal hace que el conflicto sea quizá aún mayor. No sé si ustedes ven esto, depende obviamente de la situación. Pero me parece que estas dos cuestiones, lo generacional por un lado y después la legalidad o ilegalidad de las sustancias, me parece que tienen algún efecto en concreto, digamos. Por eso cuando pienso en el abordaje integral también pienso que es importante abordar el tema, bueno, de la penalización del consumo, etcétera. Sí, intentando acercar una respuesta. Por eso decíamos que, digamos, hay que analizar, escuchar qué es lo que se presenta. ¿Por qué? Porque es verdad lo que decís, evidentemente generaciones, en diferentes generaciones, el uso de una, y lo digo feamente, pero para no circunscribirlo, el uso de una cosa como adictiva puede ser problemática y no es lo mismo para el abuelo que consumía alcohol que para el pibe de barrio que tiene acceso a psicofármacos. Entonces, lo que ubicamos no es la potencia del objeto. Si un objeto puede ser más pernicioso, evidentemente la cultura ofrece objetos. El casino, la máquina de juegos, en la época de nuestro viejo estaba la quiniela, hoy la quiniela, el que levanta los números ha desaparecido, aunque los burros.
los burros. Es decir, lo que tenemos que ubicar es qué lazo tiene ese sujeto y esa familia con ese objeto. Porque a lo mejor el objeto ni siquiera es por la potencia tóxica sobre el organismo, sino por la implicancia simbólica que pueda llegar a tener en la construcción de ese sujeto y de esa familia a través de ese objeto. Es decir, soy jugador como mi padre, tengo una adicción como mi padre. Y a lo mejor el padre jugaba a los burros y el pibe juega a internet, se pasa 10 horas sentado frente a la maquinita. Pero el rasgo identitario por esa filiación simbólica está en esa representación de ser como el padre. Entonces eso va a permitir, sin lugar a duda, una vez que eso está circunscrito, sin lugar a duda que va a permitir en ese sujeto un movimiento respecto del uso de esa cosa, porque va a entrar en cuestión su rasgo, su identificación, para decirlo así, paterna y no con el objeto. ¿Me explico? Y sí. Hola. Sí, perdón, una cosita respecto a lo que decía. ¿Se acuerdan la diapositiva del círculo? La vía no va por ni la penalización ni estigmatizarlo ahí, sino posibilitar. Y por otro lado, charlábamos que la sociedad capitalista y de consumo licúa las relaciones sociales e interpone la cosa en medio de las relaciones sociales. Esa cosa hay que problematizar, claro. Y también este tipo de sociedad. Sin lugar a dudas que lo que vos decís respecto de la legalidad es, por lo menos en nuestro país, nosotros como agentes sanitarios estamos mucho más acostumbrados. Nosotros no tenemos que olvidar que nuestro espacio es de agentes sanitarios, no de agentes de control. Un breve recorte. Hace poco tiempo en La Guardia atendíamos a una chica que venía de Estados Unidos a dejar la heroína. Era de nacionalidad argentina, nació en Estados Unidos, creció en Estados Unidos, y su adicción a la heroína, ¿qué implicaba? Que cada vez que se acercaba a un centro de salud estadounidense y se presentaba y decía, tengo un problema con droga, el agente sanitario llamaba a la policía y lograba la abstinencia porque estaba presa. Salía de la prisión y obviamente comenzaba el circuito adictivo. Entonces su mejor estrategia fue venirse lejos de algún lugar donde exista heroína. No podía creer que podía venir a un servicio de salud a hablar de lo que le estaba pasando en ese consumo. Y vino con la abuela. Entonces, no tenemos que ubicarnos por dónde está pasando, si hay un lazo delictivo, criminológico con el objeto en cuestión, sino por dónde está ese sujeto en ese momento, o esa familia en ese momento de la consulta. Porque la abuela ya había ayudado al otro nieto que había venido de Estados Unidos con la misma problemática. Y se había quedado en la Argentina porque había hecho un tratamiento. Bien. Me parece que hay una pregunta por acá, sí, otra acá. por allá. Sí, perdón. Hola. Hola, buen día. Yo trabajo en una escuela agrotécnica, soy veterinaria, así que por ahí algunas cosas me resultan más difíciles de pensar de esta forma. Pero a nosotros nos pasa que por ahí hay alumnos que tienen problemas con algunas drogas, y la familia no reacciona, digamos. En ese caso, por ejemplo, que nosotros observamos el problema y la situación y la familia no busca ayuda, ni el chico quizás a su manera, digamos, o nos lo verbaliza a nosotros, que somos los profes, pero no va a un centro de salud. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sí, brevemente, es un poco lo que decíamos antes, intentar pensar que a lo mejor hay otros puentes de acceso de ese chico y de esa familia al sistema que no tienen que ver pura y exclusivamente con el tóxico o el uso de drogas, pero que pueden estar incluidas. Y por esa sola inclusión, a futuro, en el inmediato o en el corto plazo, a partir de la problematización o el alojamiento subjetivo o familiar, puede empezar a pensar algo de eso, pero no circunscribir que eso de esa familia es el único problema. Por lo tanto, pensar qué otra estrategia, con qué otros actores puede incluir a esa familia en valga la redundancia, en un espacio de inclusión socioinstitucional, porque pueden pasarle otras cosas a esa familia en ese momento por lo cual necesite algo de alojamiento y que no se circunscriba el uso, porque en ese sujeto, como en esa familia, no está problematizado, lo cual no quiere decir que no pueda tener otra accesibilidad a los sistemas a través de otras cosas. ¿Me explico? Claro, pero discúlpame si por ahí yo quizá no me expliqué bien. En la práctica,
Digamos, yo tengo al chico que viene y me plantea que consume droga y que, qué sé yo, se pasa días por ahí en casa de otro amigo. Además, ese chico en la escuela, pongámosle que le va mal también o tiene otras situaciones. ¿Qué elementos tengo para ayudarlo? A eso es lo que voy. En principio... Primero que cada caso es singular, único, y hay que darle a, ¿cómo se llama? Maxi, pongámosle. Entonces, a Maxi, mirá, sentémonos, te lo cuenta vos. A partir de ahí, de que te lo cuenta vos, hay una relación social, pedagógica, que vos tenés que posibilitar, che, mira, a mí no me alcanzan, yo sola no puedo. ¿Qué te parece si juntos hacemos esto? Porque si me estás pidiendo una mano, yo te la doy, pero sola no. No tengo las herramientas, soy veterinaria, me pasa esto, pero me parece bárbaro que podamos construir algo juntos y yo te acompaño, ¿sí? Entonces, no dejar solo, no ir por la vía de la denuncia a la dirección. Mire que acá hay alumnos que se drogan, porque a veces a la dirección no le interesa saber de esto. Hemos tenido un montón de casos y lo seguimos teniendo. Entonces, pero si hay un vínculo social y humano, a vos estás en un lugar de saber porque sos docente y a la vez de esto sabés que no sabés, bien podés abrir, bueno, a ver si buscamos juntos un espacio y ahí tenés un centro de salud, un hospital, si tiene obra social, con quién podemos hablar y generar posibilidades para este chico en este caso particular. Sí, sí, pero no es una receta esto aplicable a todos los casos. Claro. Por lo que decíamos antes, escuchar lo problemático va a ser singularizar uno por uno e inventar esa institución para que ese se aloje. Pero evidentemente con vos hay un lazo, como te decía yo, a lo mejor es no quedarse sola, ubicar por dónde hay otros accesos de esa familia, insisto, a otro nivel, ONG, cultura. Claro. Exacto. Iglesia o deportivo o un club en donde se pueden armar estrategias, porque si no la verdad que uno piensa como el problema para dentro de la institución y es un encerrón en Exactamente. un punto. Por eso porque decíamos. no todos como partimos tenemos los elementos, esa es como la base y ahí me parece que es un desafío, pero incluso a veces un desafío decir, bueno, no, pero no hay, bueno, pero busquemos un poco más o hablemos con otro a ver qué piensa, a ver si podemos levantar, a ver con quién podemos encontrar, porque seguro va a haber alguien que tiene un problema similar y se va a apoyar en vos para otra cuestión. O sea, esto de las redes me parece fundamental. Por eso decíamos, intersectores, multinivel. Bueno, por una cuestión de tiempo agradecemos y seguimos charlando en todo caso cualquier inquietud o pregunta en los impas que tiene la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.